Vamos a trasladarnos hasta El Salvador. Ahí se encuentra el señor Santiago Rosas. Él es cofundador y director ejecutivo del Laboratorio de Soluciones Colaborativas para Políticas Públicas, LATCO. Qué gusto saludarlo, señor Rosas. Muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bien, ustedes han realizado un estudio, ¿no?, con el Instituto Videnza, ¿no?, donde revelan que entre el año 2017 y 2022 las extorsiones han aumentado de una manera exponencial en nuestro país. Coméntenos, por favor. Efectivamente, este es el primero de varios informes que estamos realizando en conjunto, LABCO con el Instituto Videnza. El próximo saldrá en algunas semanas sobre robos celulares. Y al hacer este estudio, intentamos no solo cuantificar la magnitud de las extorsiones en el Perú, que han aumentado en un 835% en los últimos 5 años, sino también tipificarlas. Vemos como todo el mundo se enfoca en aquellas extorsiones que son más físicas o más violentas, pero la verdad es que logramos identificar al menos 6 tipos distintos de extorsiones, tanto físicas como virtuales, y el informe busca plantear algunas soluciones, algunas propuestas de soluciones basadas en experiencias internacionales que puedan ser aplicables al Perú. Para conocer lo grave de esta situación, señor Rosa, usted dice que han identificado hasta 6 tipos, 6 modalidades de extorsiones, ¿no? Coméntenos cuáles son esas modalidades, para luego pasar un poco a que nos comente si se denuncian o no se denuncian este tipo de modalidades de extorsión. Perfecto. Hemos identificado al menos 3 modalidades físicas o personales, que son las extorsiones clásicas, como el chalequeo, el gota a gota o el cobro de cupos. Y también, y esto es más reciente, hay un tipo de extorsiones que son virtuales o remotas, como el escopetazo, que son llamadas o mensajes de textos masivos, muchas veces desde centros penitenciarios, el gota a gota en la modalidad virtual, y una modalidad que es más reciente y que no necesariamente se asocia con extorsión, que es a través de los aplicativos de préstamos informales. La gente se baja un aplicativo y sin necesidad incluso de tener que pedir un préstamo sobre el cual después extorsionan, al dar los permisos de celulares, obtienen información personal de las personas y ejercen extorsión por esta vía. Esto es algo que no es tan comentado, pero el Instituto Peruano de Economía y Asociación Bancaria estima que alrededor de 200.000 familias han recibido amenazas o fueron presionadas para pagar con esta última modalidad de extorsión. Entonces son modalidades bastante distintas y efectivamente en el estudio hemos encontrado referencias que el Perú es uno de los países de América Latina con la tasa de denuncia más baja. Esto se puede ver a que menos de 1 de cada 3 peruanos confía en la Policía Nacional del Perú, y eso dificulta que denuncien. Es decir, estamos, señor Rosa, frente a un subregistro, a una cifra negra que no se conoce. Correcto, tenemos una cifra negra. Sin embargo, el Estado peruano sí hace un esfuerzo importante a través de sus encuestas de victimización en tener un estimado que logre mitigar un poco la cifra negra, pero sí, hay muchísima cifra negra y hay estudios privados que estiman la magnitud de las extorsiones en sus distintas modalidades como un fenómeno mucho mayor al que indican las cifras oficiales. Ahora, ¿qué tan cierto es que en el Perú, por cada 100.000 habitantes, 200 personas aparentemente han sido víctimas de extorsiones? ¿Esta es una cifra que se ajusta a la realidad? Pues con los instrumentos que están disponibles, que son las encuestas de victimización, que así como las hace Perú, las hace México, las hace Colombia, las hacen todos los países, es la mejor aproximación que tenemos, pero puede haber un subregistro por el miedo de las personas a denunciar. Recordemos que actualmente hacer una denuncia, si la gente no conoce la línea de atención telefónica anónima, puede ser un proceso muy engorroso, incluso cuando son encuestados en sus propias comunidades pueden tener miedo a denunciar, por lo cual este número pudiese ser mayor. Sin embargo, es la mejor aproximación que tenemos hasta el momento. Estamos dialogando con el señor Santiago Rosa, él es cofundador y director de Laboratorio de Soluciones para Políticas Públicas. LATCO, conjuntamente con Videnza, han realizado un estudio sumamente interesante. Señor Rosas, todas estas modalidades que usted nos está explicando son traídas de otras latitudes. Naturalmente tienen todo
un círculo de aplicación en el día a día, ¿no? ¿Todavía estamos en condición de hablar de otras modalidades o estas son todas las modalidades que se han podido establecer hasta el momento en países calientes, ¿no? Como en Centroamérica, el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Venezuela? Pues pueden haber otras modalidades que todavía no hayan agarrado una magnitud suficiente como para que lleguen a la notoriedad, pero ya tenemos primeros indicios de que hay una modalidad de extorsión llamada el sueño americano asociado a patrones migratorios. Pero en efecto, el crimen es dinámico. Si hubiésemos tenido esta entrevista hace 3 años, probablemente los aplicativos informales, eh, del cual hay reportes preliminares que son muchas empresas mexicanas y chinas que están detrás de esto, no tendríamos información de esto. Entonces, las dinámicas de extorsión van mutando conforme al Estado va ejerciendo más presión y no podemos descartar que surjan nuevas modalidades de extorsión. Ahora, todas estas modalidades de extorsión ya no son muchas veces a personas, también son a empresas, como estamos viendo en nuestro país. Esto es recurrente también en aquellos países donde esta modalidad ya se conocía años atrás, forma parte de una práctica delictiva. Correcto. Y eso está más asociado a las extorsiones físicas como el chalequeo o el cobro de cupos. En el caso de Perú es muy común, en el caso de la construcción o incluso el transporte público. Y esto es un fenómeno que no es exclusivo del Perú. Si nos vamos a otros países como Colombia o muy recientemente México, ellos ya presentan este tipo de modalidades, lo cual son complejas, pero no son imposibles de solucionar. Ahora, hay quienes denominan esto la tecnología del delito, ¿no? En el Perú somos importadores de tecnología de delito. Sí, totalmente. El Perú va importando modalidades de extorsión de otros países y las va evidentemente adaptando al contexto local. Incluso lo vemos también con el robo de celulares que la delincuencia organizada se va sofisticando cada vez más y de manera preocupante ha incrementado los niveles de violencia en años recientes. Ahora, el caso de secuestro de menores. Hemos visto acá en nuestro país un hecho reciente. A Dios gracias que la niña ya regresó con sus padres, fue liberada. Pero este caso de secuestro también es recurrente en otros países bajo esta misma modalidad. Estos casos son menos comunes en otros países, pero no son no son una rareza. Es decir, en países sobre todo donde el crimen organizado ejerce un fuerte control territorial, bien sea guerrilla, un cártel, van agarrando víctimas como objetivos estratégicos, muchas veces menores, mujeres, embarazadas, personas con cierto tipo de discapacidad, eh, para obtener un beneficio económico o incluso político. No es algo tan común en la región, pero no es algo desconocido. Lo que pasó en Patás hace unas semanas, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con Rona Rizquez, que es una estudiosa del Tren de Aragua en Venezuela, ¿no? Y ella nos explicaba que parte de el accionar criminal del Tren de Aragua es atacar justamente a unidades donde se concentran minería, pero fundamentalmente a minería ilegal. Esta también es una práctica que hemos visto ya se está registrando en nuestro país. ¿En otros países también ocurre algo parecido, señor Rosas? Totalmente. Y ahorita el Tren de Aragua suena más y tiene mucho más notoriedad, pero organizaciones guerrilleras como el ELN en Colombia y también con presencia en Venezuela vienen ejerciendo este tipo de actividades delincuenciales desde hace muchos años. Entonces no es algo nuevo o exclusivo del Perú. Ahora, en el estudio que ustedes han realizado, Videnza y LACO advierten que no se confía en la policía. Un 38% de los peruanos confía algo en la policía, mientras que un 41% del nivel C confía poco en la institución, ¿no? ¿Esto cómo nos coloca frente a la lucha contra la criminalidad? En una situación muy complicada y por eso en este informe también planteamos que la urgencia es tan grande que se tienen que tomar reformas estructurales y estratégicas que puedan ser del mediano y largo plazo, pero también propuestas de muy corto plazo para combatir no solo la extorsión, sino otros delitos que afectan a la población peruana que registran tasas de victimización muy altas
actualmente. Entonces, el hecho de que la población no confíe en la policía hace que solucionar esto o llegar a propuestas sea mucho más compleja y por eso se requieren acciones más estructurales que vayan más allá de la policía o más allá de la fiscalía y que la sociedad y el sector privado se involucren. Mientras solo uno o menos de uno de cada tres peruanos, y en el caso de los más humildes, casi uno de dos, no confíen en la policía, es muy difícil encontrarle una solución permanente a la delincuencia. Si no confiamos en quien nos tiene que proteger, estamos partiendo en desventaja. Señor Rosa, usted conoce mucho el tema, realiza estudios sobre lo que significa precisamente los niveles de criminalidad que están alcanzando algunos países, ¿no? En estos momentos, sin ser alarmista, pero teniendo una mirada realista en el Perú, ¿estamos alcanzando los niveles de criminalidad como se ha vivido en otros países, el caso de México, como lo está viviendo el hermano país de Ecuador, Colombia y en algunos países de Centroamérica, y me olvidaba también de Venezuela? ¿Estamos llegando a esos niveles? Ahí hay una diferenciación muy importante, que es que la población peruana llega a sentir niveles de inseguridad o percepción de inseguridad de hasta el 85% según el INEI. Sin embargo, su tasa de homicidios, que es la variable con la que se comparan a la mayoría de los países, en el Perú todavía permanece bastante más baja que el resto de los países de la región. Hablamos de Ecuador, hablamos de Venezuela, hablamos de Colombia, hablamos de México, o incluso Honduras o Guatemala. Es decir, la violencia en Perú o el nivel de criminalidad en Perú todavía es bastante menos violento en términos de homicidios que varios de los países de la región. Eso es una apreciación importante porque países mucho más violentos tienen una percepción de inseguridad menor a la que tiene el Perú, que registra una tasa de homicidios menor. Ahora, en otros países, ¿qué políticas se han aplicado para que la gente se sensibilice, para que la gente entienda la gravedad de este problema? Bueno, lo primero, muchísimas campañas comunicacionales, pero también una voluntad irrestricta y muy clara del Estado en solucionar el problema. Países, por ejemplo, Colombia muy recientemente, Venezuela hace un par de décadas, Honduras, Ecuador, todos han pasado por reformas policiales estructurales que buscan solucionar, valga la redundancia, los problemas estructurales que tiene la policía y aumentar la confianza que tiene la población hacia su policía. En Perú pareciera que esta reforma es indispensable, urgente e inaplazable. También la inestabilidad política o institucional que sufre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú afecta muchísimo la estabilidad de cualquier medida política e incluso la propia estabilidad que tiene la policía para ejecutar estos megaoperativos que sí dan buenos resultados. Muy bien, señor Santiago Rosas, cofundador y director ejecutivo del Laboratorio de Soluciones Colaborativas para Políticas Públicas, LATCO. Yo le agradezco y vamos a estar atentos al próximo estudio que van a realizar con Videnza Consultores. Nos explica qué es sobre el tema de robo de celulares, que me imagino Correcto. nos trae más Convidencia sorpresas. Instituto, Nos trae más. estaremos trayendo más informes sobre el robo de celulares, que es el delito que quizás afecta a mayor cantidad de peruanos. Muchas gracias por el espacio. Yo le agradezco. Conversábamos desde El Salvador con el señor Santiago Rosas, cofundador y director ejecutivo de LATCO, ¿no? Ellos han realizado un estudio con Videnza y señalan que las extorsiones han aumentado en 835% en los últimos años en nuestro país, pero también nos ha graficado la situación, la percepción de inseguridad de la población y los casos, las modalidades de delitos que se están generando en los últimos años en nuestro país.